Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que cuando Uruguay clasificó a Rusia 2018, subí un video audio donde les empecé a compartir el libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano? Bueno, una buena noticia, vamos a continuar compartiendo fragmentos de ese libro. Ahora vamos por el capítulo El fútbol. El fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia a la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. ¿El opio de los pueblos? ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que él tienen muchos intelectuales. En 1880, en Londres, Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más que sutil. Dictó unas conferencias sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en el que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial del 78. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta a la cultura, y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican el fútbol, porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan, hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación. Los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuando el fútbol dejó de ser cosas de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos.
En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista para mantener en la edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el club Argentinos Juniors nació llamándose Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un 1 de mayo, y fue un 1 de mayo el día elegido para dar nacimiento al Club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre. La pelota como bandera. En el verano de 1916, en plena guerra mundial, un capitán inglés se lanzó al asalto pateando una pelota. El capitán Neville saltó del parapeto que lo protegía y corriendo tras la pelota encabezó el asalto contra las trincheras alemanas. Su regimiento, que vacilaba, lo siguió. El capitán murió de un cañonazo, pero Inglaterra conquistó aquella tierra de nadie y pudo celebrar la batalla como la primera victoria del fútbol inglés en el frente de guerra. Muchos años después, ya en los finales del siglo, el dueño del club Milán ganó las elecciones italianas con una consigna, Forza Italia, que provenía de las tribunas de los estadios. Silvio Berlusconi prometió que salvaría a Italia como había salvado al Milan, el super equipo campeón de todo, y los electores olvidaron que algunas de sus empresas estaban a la orilla de la ruina. El fútbol y la patria están siempre atados, y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad. La escuadra italiana ganó los mundiales del 34 y del 38 en nombre de la patria y de Mussolini, y sus jugadores empezaban y terminaban cada partido vivando a Italia y saludando al público con la palma de la mano extendida. También para los nazis, el fútbol era una cuestión de Estado. Un monumento recuerda, en Ucrania, a los jugadores del Dinamo de Kiev de 1942. En plena ocupación alemana, ellos cometieron la locura de derrotar a una selección de Hitler en el estadio local. Le habían advertido, si ganan mueren. Entraron resignados a perder, temblando de miedo y de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. Los 11 fueron fusilados con las camisetas puestas, en lo alto de un barranco, cuando terminó el partido. Fútbol y patria, fútbol y pueblo. En 1934, mientras Bolivia y Paraguay se aniquilaban mutuamente en la guerra del Chaco, disputando un desierto pedazo de mapa, la Cruz Roja Paraguaya formó un equipo de fútbol que jugó en varias ciudades de Argentina y Uruguay y juntó bastante dinero para atender a los heridos de ambos bandos en el campo de batalla. Tres años después, durante la Guerra de España, dos equipos peregrinos fueron símbolos de la resistencia democrática. Mientras el general Franco, del brazo de Hitler y Mussolini, bombardeaba a la República Española,
una selección vasca recorría Europa y el Club Barcelona disputaba partidos en Estados Unidos y en México. El gobierno vasco envió al equipo Euskadi a Francia y a otros países con la misión de hacer propaganda y recaudar fondos para la defensa. Simultáneamente, el Club Barcelona se embarcó hacia América. Corría el año 1937 y ya el presidente del Club Barcelona había caído bajo las balas franquistas. Ambos equipos encarnaron en los campos de fútbol y también fuera de ellos a la democracia acosada. Solo 4 jugadores catalanes regresaron a España durante la guerra. De los vascos, apenas 1. Cuando la República fue vencida, la FIFA declaró en rebeldía a los jugadores exiliados y los amenazó con la inhabilitación definitiva. Pero unos cuantos consiguieron incorporarse al fútbol latinoamericano. Con varios vascos se formó, en México, el Club España, que resultó imbatible en sus primeros tiempos. El delantero del equipo Euskadi, Isidro Lángara, debutó en el fútbol argentino en 1939. En el primer partido metió 4 goles. Fue en el Club San Lorenzo, donde también brilló Ángel Zubieta, que había jugado en la línea media de Euskadi. Después, en México, Lángara encabezó la tabla de goleadores de 1945 en el campeonato local. El club modelo de la España de Franco, el Real Madrid, reinó en el mundo entre 1956 y 1960. Este equipo deslumbrante ganó al hilo 4 copas de la Liga Española, 5 copas de Europa y una intercontinental. El Real Madrid andaba por todas partes y siempre dejaba a la gente con la boca abierta. La dictadura de Franco había encontrado una insuperable embajada ambulante. Los goles que la radio transmitía eran clarinadas de triunfo más eficaces que el himno Cara al Sol. En 1959, uno de los jefes del régimen, José Solís, pronunció un discurso de gratitud ante los jugadores, porque gente que antes nos odiaba, ahora nos comprende gracias a vosotros. Como el Cid campeador, el Real Madrid reunía las virtudes de la raza, aunque su famosa línea de ataque se parecía más bien a la legión extranjera. En ella brillaba un francés, Copa, 2 argentinos, Di Stéfano y Real, el uruguayo Santa María y el húngaro Puskás. A Ferenc Puskás lo llamaban Cañoncito Pum por las virtudes demoledoras de su pierna izquierda, que también sabía hacer un guante. Otros húngaros, Ladislao Kubala, Zoltán Csibor y Sándor Kocsis, se lucían en el Club Barcelona en esos años. En 1954 se colocó la primera piedra del Camp Nou, el gran estadio que nació de Kubala. El gentío que iba a verlo jugar, pases al milímetro, remates mortíferos, no cabía en el estadio anterior. Csibor, mientras tanto, sacaba chispas de los zapatos. El otro húngaro del Barcelona, Kocsis, era un gran cabeceador. Cabeza de oro lo llamaban, y un mar de pañuelos celebraban sus goles. Dicen que Kocsis fue la mejor cabeza de Europa después de Churchill. En 1950, Kubala había integrado un equipo húngaro en el exilio, lo que le valió una suspensión de 2 años, decretada por la FIFA. Después, la FIFA sancionó con más de 1 año de suspensión a Puskás, Csibor, Kocsis y otros húngaros que habían jugado en otro equipo en el exilio desde fines de 1956, cuando la invasión soviética aplastó la resurrección popular. En 1958,
en plena guerra de la independencia, Argelia formó una selección de fútbol que por primera vez vistió los colores patrios. Integraban su plantel Maghloufi, Ben Tifur y otros argelinos que jugaban profesionalmente en el fútbol francés. Bloqueada por la potencia colonial, Argelia solo consiguió jugar con Marruecos, país que por semejante pecado fue desafiliado de la FIFA durante algunos años y además disputó unos pocos partidos sin trascendencia, organizados por los sindicatos deportivos de ciertos países árabes y del este de Europa. La FIFA cerró todas las puertas a la selección argelina y el fútbol francés castigó a esos jugadores decretando su muerte civil. Presos por contrato, ellos nunca más podrían volver a la actividad profesional. Pero después Argelia conquistó la independencia. El fútbol francés no tuvo más remedio que volver a llamar a los jugadores que en sus tribunas eran añorados. Los espero para el próximo capítulo, que es El Estadio.